Después de más de 6 meses de lucha, el ejército ruso finalmente logró recuperar la mayoría del territorio en la región de Kursk. A partir de ese punto, la estrategia parecía ser consolidar las tropas que participaron en los batallones de la contraofensiva de Kursk, más cerca del frente de Donbass en el este. Todo en un esfuerzo por lanzar una campaña más decisiva, diseñada para dispersar las defensas de Ucrania. Pero lo que Putin y sus generales no parecían tener en cuenta es hasta qué punto Ucrania está dispuesta a llevar al límite durante la guerra. De un solo golpe, todo el plan de Putin para montar una ofensiva se derrumbó el 21 de abril, después del golpe de sorpresa de Ucrania, en grandes contingentes de tropas, infantería mecanizada, complejos militares vitales e incluso infraestructura vial en Belgorod. Los ataques realizados por el ejército ucraniano son solo los últimos en una serie de movimientos ofensivos para cruzar la región de Sumy en Ucrania hasta la región de Belgorod en Rusia. Esto efectivamente llevaría una vez más la batalla a Rusia, reflejando un avance similar a la invasión de Kursk de agosto de 2024. La jugada por jugada de las ofensivas es sorprendentemente similar, pero hay algunas diferencias notables que podrían hacer la incursión en Belgorod potencialmente más devastadora para las fuerzas rusas. Entonces, ¿qué logró hacer Ucrania? La incursión real en Belgorod comenzó a finales de marzo, con el objetivo aparentemente siendo el mismo que en Kursk, separando las fuerzas rusas del combate activo en Donbass, donde tanto Ucrania como Rusia han estado perdiendo lentamente impulso desde finales de 2024. Sin embargo, como Ucrania todavía tiene una profunda desventaja numérica en términos de tamaño de tropa y cuántos ataques a larga distancia puede lanzar, Rusia estaba ganando terreno lentamente, incluso si esas ganancias llegaron a un costo insuperable para el personal y la moral. Por ende, Ucrania inició incursiones más pequeñas en Belgorod, con reportes diarios sugiriendo avances de algunos kilómetros cuadrados. Pero el ejército ucraniano enfrenta una nueva desventaja en Belgorod que no tuvo que superar. Para su última incursión en Kursk, las tropas rusas ya estaban allí, para empezar. Verás, se estima que Rusia tiene 62.000 tropas moviéndose de Kursk al frente de Donbass más activo, con Belgorod presentándose como un punto de conexión natural entre estas regiones. Como tal, cuando Ucrania montó la ofensiva inicial en la región, Rusia pudo responder mucho más rápido de lo que pudo el pasado agosto, minimizando las posibles pérdidas de territorio o el colapso de las defensas locales. Para superar esto, Ucrania comenzó a lanzar un tipo diferente de ofensiva en Belgorod, una más enfocada en operaciones de bombardeo a gran escala y negación aérea. Los combates del 21 de abril son quizás el mejor ejemplo de las ventajas estratégicas que Ucrania puede obtener de repente. Todo el ataque dependía de que Ucrania subvirtiera la ventaja militar rusa para su propio beneficio. Aunque Rusia tenía esas 62.000 tropas estacionadas cerca de la región, aún no estaban en la mejor posición estratégica para defenderse contra la incursión entrante. Por lo tanto, Ucrania vigiló de cerca los movimientos rusos en el área y lanzó una serie de ataques interconectados para evitar que el ejército ruso alcanzara una concentración suficientemente alta en la región. En efecto, aunque Rusia tendría la ventaja numérica alrededor del área de Sumy, en teoría, esas tropas estarían fuertemente presionadas por todos lados e incapaces de coordinarse o lanzar una contraofensiva seria. La mayor parte de la operación parece depender del esfuerzo combinado de los lanzadores ucranianos F-16S y High Mobility Artillery Rocket System, con ambas plataformas donadas por la OTAN. Antes de 2024. Se ha destacado especialmente el F-16S para usar JDAMs, o municiones de ataque directo conjunto, que permitieron a las bombas aire-superficie apuntar, buscar y destruir compuestos militares vitales y posiciones defensivas más profundas en Belgorod. La ventaja más notable de usar los JDAMs de esta manera es su mayor alcance. Típicamente, una bomba no guiada lanzada por un F-16 solo recorrerá una corta distancia debido a su baja velocidad inercial y alto peso, que la jalaría hacia abajo. Además, la bomba sería relativamente inexacta, ya que encontraría una resistencia al aire severa que podría desviarla de su curso. El Joint Direct Attack Munition resolvió este problema agregando sistemas de guía inercial junto con los receptores Sistema de Posicionamiento Global más avanzados, así como alas aerodinámicas fijadas a la bomba, permitiendo que los ataques del F-16 se realicen hasta a 17.5 millas de distancia. Además, la Fuerza Aérea Ucraniana recibió no solo la versión básica del Joint Direct Attack Munition, sino también la versión alcance extendido o de alcance extendido, pionera de Boeing en 2009. El JCDAMR
Tiene un alcance de alrededor de 45 millas, más del doble que el Joint Direct Attack Munition inicial. Desde entonces, los paquetes de donación para Ucrania no han enumerado las cantidades precisas ni las distribuciones entre los sistemas Joint Direct Attack Munition y Joint Direct Attack Munition R. Es difícil determinar cuál de las versiones se utilizó en los ataques del 21 de abril en Belgorod. Sin embargo, las imágenes de geotag de las secuelas han mostrado cuán efectivo puede ser el F-16S en la guerra moderna. Los Joint Direct Attack Munition Systems destruyeron con éxito casas y puestos fronterizos a lo largo de la frontera ucraniano-rusa, que se utilizaban como depósitos de municiones improvisados y escondites para las tropas rusas. Antes de que pudiera comenzar su contraofensiva, otra ronda de imágenes de video, esta vez desde más adentro del territorio de Rusia, mostró a los Joint Direct Attack Munition Systems golpeando convoyes de camiones que transportaban nuevos reclutas y municiones al frente recién abierto en Belgorod. Se presume que Ucrania está utilizando aproximadamente de 2 a 4 bombas aire-superficie equipadas con cualquier tipo de Joint Direct Attack Munition por objetivo atrincherado o fortificado. El objetivo aquí no es solo causar el máximo daño e infligir bajas al ejército ruso, sino introducir incertidumbre en la ecuación y obligar a Rusia a improvisar y adaptarse al número y frecuencia cambiantes de los ataques. Esto se deriva de observaciones previas de que la doctrina militar rusa está estrechamente vinculada al movimiento del ejército preplanificado, lo que limitaría severamente su rango de respuestas. Eso podría requerir que se desvíe de los cursos de acción predeterminados. El uso de su flota de F-16S por parte del ejército ucraniano de esta manera es solo una parte de su esfuerzo para frenar el avance ruso en la región. El hecho de que los F-16 puedan volar tan cerca de la frontera Rusia-Ucrania implica dos grandes victorias para Ucrania en la zona. Primero, ambos países tienen defensas antiaéreas increíblemente arraigadas, derivadas de mejoras militares duraderas en equipos defensivos, como las baterías S-300 y S-400 del lado ruso, y el equipo interceptor donado por la OTAN del lado de Ucrania. La naturaleza estratificada de estos sistemas defensivos, junto con sus rangos efectivos relativamente grandes, que en algunos casos pueden abarcar cientos de millas antes de ser detectados por el radar de alerta temprana, significaba que, tanto Ucrania como Rusia se han bloqueado mutuamente para realizar ataques aéreos de corto alcance o directos en la mayoría de sus respectivos territorios. Sin embargo, el hecho de que las fuerzas aéreas ucranianas puedan utilizar municiones Joint Direct Attack Munition de menor alcance directamente en la frontera entre Rusia y Ucrania indica que las defensas antiaéreas locales de Rusia están o no funcionales o completamente ausentes. Esto podría implicar que Ucrania ya ha logrado destruir o disuadir objetivos de alto valor de la región de Belgorod. Y la ofensiva ahora puede centrarse en despejar el área de apoyo de infantería e infantería mecanizada, que normalmente no justificaría tales municiones costosas. La destrucción o degradación de las capacidades antiaéreas de Rusia cerca de la frontera podría ser un resultado directo de la contraofensiva de 6 meses en Kursk. El preludio, así como las secuelas inmediatas de la incursión en Kursk, involucraron al ejército ucraniano realizando una serie de ataques a larga distancia tanto en las regiones de Kursk como de Belgorod. Esto se complicó aún más por la contraofensiva de un mes, que finalmente terminó con Ucrania logrando repeler el avance ruso durante mucho más tiempo del esperado. Esto fue ayudado por la administración anterior del expresidente Joe Biden, permitiendo que se utilizaran sistemas de largo alcance donados por los Estados Unidos fuera del país. Un informe del 16 de enero incluyó informes de un ataque ucraniano que destruyó un vital radar 92N6, que es un componente clave del sistema de defensa antiaérea S-400 más moderno. Eso le permite alcanzar un rango de alrededor de 375 millas. En segundo lugar, y quizás más importante, los ataques en Belgorod señalan que el ejército ucraniano quiere llevar la lucha de vuelta al territorio de Rusia. Al degradar las líneas defensivas y logísticas fuera de las fronteras del país, el ejército ucraniano puede ejercer mucha más presión sobre Rusia de lo habitual. Las líneas de suministro que pasan por Kursk y Belgorod son un desvío de las rutas logísticas habituales desde los centros de población e industriales del país, hacia el noroeste, a Crimea y más adentro en Donbass. Por lo tanto, la incursión en Belgorod requeriría que Rusia despojara no solo a sus tropas que se usaban previamente en Kursk, sino también al menos a algunas de las unidades y equipos de primera línea existentes en el sureste de Ucrania. De lo contrario, si Ucrania logra capturar estas rutas de suministro vitales, su ejército podría atrapar las rutas más profundas y arraigadas de Rusia.
Pero Ucrania ha intentado hacer esto varias veces. En 2023, Ucrania realizó pequeñas incursiones en territorio ruso para presionarlos a retirarse del frente principal en Donbass. Luego, en agosto de 2024, lanzó una ofensiva más sustancial en Kursk que le permitiría ocupar tanto territorio en 2 semanas como Rusia había ganado previamente en 7 meses. Y se consideró que la incursión en Kursk había terminado en gran medida a principios de abril, aproximadamente 6 meses después de que Rusia comenzó su contraofensiva en octubre. ¿Qué fue diferente esta vez? Esto se puede desglosar en algunos aspectos clave que se entrelazan para explicar exactamente por qué Ucrania optó por este curso de acción en particular. Primero, los terrenos en las regiones de Kursk y Belgorod son algo diferentes. El óblast de Kursk tiene colinas, bosques densos y el río Sim, que son obstáculos naturales para las tropas ucranianas. El avance inicial vio a las tropas ucranianas penetrar hasta 20 millas en territorio ruso, capturando ciudades como Sudzha, que fue marcada como una victoria significativa para las tropas ucranianas. Sin embargo, el terreno complicado y las defensas rusas fortificadas dificultaron una ocupación sostenida. Las mismas colinas y bosques que impidieron a Rusia reforzar el área también dificultaron la logística ucraniana, ralentizando el avance más profundo en Rusia o cortando las fuerzas de invasión del continente ucraniano. En contraste, el paisaje más plano y los campos abiertos de Belgorod permitieron una mayor maniobrabilidad. Las fuerzas ucranianas inicialmente avanzaron solo unos pocos kilómetros en Belgorod, participando en batallas cerca de asentamientos como Popovka y Demidovka. El terreno menos accidentado facilitó el movimiento rápido y la flexibilidad táctica. Además, el territorio del lado ucraniano de la frontera importa. Las líneas de suministro de Sumy a Sudzha y por ende a Kursk atraviesan bosques, empleando llanuras agrícolas y una carretera principal existente. Esto significaba que cualquier refuerzo ucraniano podría ser presionado por las fuerzas rusas alrededor de la región de Kursk, y cualquier retirada estratégica de Kursk se realizará sobre campos abiertos. En contraste, las líneas de suministro de Sumy a Belgorod atraviesan áreas densamente boscosas en el lado de Ucrania. Los bosques reducen drásticamente la detección a largo alcance de Rusia mediante radar, satélite y operaciones con drones convencionales. Como tal, Ucrania puede permitirse desplegar más de sus tropas y equipos vitales aquí, más cerca de Rusia que en Kursk, algo que fue crucial en los ataques de 21 de abril a las posiciones rusas. Luego está la extensión de logística y suministros que ambos áreas dictan. La invasión de Kursk fue forzada por una única carretera grande entre Sumy y Sudzha, lo que hizo que los ataques de Pinsyr fueran mucho más difíciles y dictó a las tropas ucranianas que fueran más adentro del territorio. La carretera en sí era un objetivo principal para la intervención rusa, haciendo que una defensa sostenida por las fuerzas de ocupación ucranianas dependiera en gran medida de los sistemas de defensa antiaérea. Necesitarían interceptar ataques de largo alcance dirigidos a la logística de la operación, en lugar de a las posiciones fortificadas en sí mismas. Además, cualquier acción ofensiva por equipos de mayor alcance, como la artillería de High Mobility Artillery Rocket System, tendría que llevarse a cabo en un terreno igualmente abierto, permitiendo a Rusia contrarrestar con sus propias bombas planeadoras de largo alcance, que se han convertido en un método clave para presionar las posiciones ucranianas. La región de Belgorod, al menos las partes que actualmente están siendo invadidas por Ucrania, conectadas tanto a Ucrania como al resto de Rusia, a través de una serie de carreteras más pequeñas e interconectadas, junto con un terreno más beneficioso para el movimiento hacia adelante. Permitió a Ucrania establecer sus líneas de suministro y artillería de largo alcance, como High Mobility Artillery Rocket System, más cerca del frente para golpear más profundo en territorio ruso. Al mismo tiempo, la interconexión entre Belgorod y el resto de Rusia depende de carreteras abiertas o puentes cerca de las ciudades de Grafovka y Demidovka, con los puentes bombardeados durante o inmediatamente antes de las incursiones actuales en Belgorod. Los convoyes rusos que abastecían la zona con tropas y municiones eran prácticamente presa fácil para los aviones y la artillería ucranianos, como lo demuestra la escala y los éxitos de los ataques del 21 de abril. Además, es muy probable que Ucrania aprovechara lo que había aprendido de la sorprendentemente efectiva invasión de Kursk y lo aplicara en Belgorod. El ejército podría utilizar la línea de suministro más larga que tenía más capacidades defensivas, pero también aprovechar la falta local de refuerzos rusos y personal capacitado, una situación que encontró en Kursk. Esto se debe a la grave escasez de mano de obra que enfrenta Rusia, especialmente en términos de contrato. Soldados con mejores suministros, entrenamiento y posiblemente oficiales más experimentados al mando.
debido a la estructura de entrenamiento en gran medida segregada, donde cada unidad rusa es responsable de su propio entrenamiento o falta del mismo. Las tropas rusas dentro de Rusia suelen ser reclutas. Usualmente no se les considera aptos para operar como unidades avanzadas en el frente de Donbass. Compare esto con las tropas más entrenadas y experimentadas, que en realidad estaban siendo reubicadas de Kursk a Belgorod cuando ocurrieron los ataques. Estas tropas solo estaban en Kursk como parte de una larga contraofensiva. Y solo porque Rusia no podía lidiar con los repetidos fracasos al intentar recuperar una pequeña parte de su territorio. Cuando Ucrania atacó inicialmente, encontraron poca resistencia, y cada ataque posterior los llevaba más adentro del territorio ruso, acabando con más y más soldados valiosos y despojando a Rusia de su ejército al dañar su estructura de mando a través de las oficinas. Pero, algo más importante, los renovados intentos de invadir Rusia demuestran que Ucrania todavía tiene la estrategia y la capacidad para poner a Rusia en desventaja. Esta es en realidad una de las pocas similitudes entre Kursk y Belgorod. Cuando Ucrania lanzó la invasión en Kursk, lo hizo con poca o ninguna capacidad de sostener una ofensiva a largo plazo a través de ataques aéreos. La flota de F-16, que se consideraba vital en Belgorod, solo despegó en agosto y se utilizó de inmediato para reforzar la línea del frente de Donbass en lugar de realizar ataques ofensivos. A Ucrania también se le prohibió usar misiles de largo alcance de la OTAN, como los High Mobility Artillery Rocket System en territorio ruso. Avanza unos meses y ambos aspectos han cambiado considerablemente. Ucrania ha recibido más aviones de combate, incluyendo los F-16 Pledge de Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Grecia. Se estima que esta flota de aviones debería triplicarse desde agosto. 2024 números. Además, Francia ha donado entre 6 y 12 aviones Mirage 2005F, que son más adecuados para operaciones de superioridad aérea y ataque terrestre en áreas disputadas. Debido a un rango altamente incrementado sobre los F-16S, las mejoras en la flota de Ucrania le han permitido combinar la ofensiva terrestre con una aérea, algo que era imposible en Kursk. Y en noviembre, como mencionamos, la anterior administración de Biden permitió a Ucrania usar misiles donados por los Estados Unidos para realizar ataques a largo alcance en territorio ruso. Alrededor del mismo tiempo, los generales de la OTAN y los asesores militares propusieron hacer lo mismo con el resto de las armas donadas por la OTAN desde el Reino Unido y Francia. Estas capacidades se pusieron en práctica casi de inmediato, con Ucrania golpeando repetidamente complejos industriales y militares vitales en regiones alrededor de Rusia, pero también presionando a Moscú mismo. En general, se espera que la invasión en Belgorod sea mucho más devastadora para las fuerzas rusas de lo que alguna vez fue la incursión en Kursk. Esto proviene principalmente de las significativas mejoras en el poder ofensivo y las capacidades logísticas que Ucrania ha acumulado durante los últimos 6 meses. Y aún así, las invasiones finalmente sirven a objetivos similares. La incursión en Kursk en agosto de 2024 se hizo parcialmente en respuesta a la creciente retórica de que Rusia estaba ganando la guerra. Aunque Rusia había cometido errores estratégicos significativos durante la invasión de verano en 2024, lo que llevó a tasas de bajas severas, eso solo aumentó a medida que pasaba el tiempo. Se creía que Ucrania estaba empezando a perder, ya que la OTAN redujo algunas de sus donaciones y Rusia aceleró sus esfuerzos a largo plazo. La incursión generó la confianza muy necesaria en el ejército ucraniano, que fue una de las razones por las que la OTAN y la administración de Biden permitieron el uso de armas de largo alcance en primer lugar. La incursión en Belgorod ocurre por razones parecidas. Tan pronto como el recién elegido presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero, arrojó serias dudas sobre la capacidad de Ucrania o incluso las motivaciones para prolongar la guerra. Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania se deterioraron hasta que Trump suspendió la ayuda de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Ucrania por una semana para presionar a Zelensky a aceptar una propuesta de alto al fuego. Mientras tanto, Trump trató infructuosamente de negociar con Putin sobre los requisitos para que Rusia acordara un alto al fuego, sino un acuerdo de paz completo. A pesar de múltiples intentos de pronunciar un alto al fuego efectivo, incluyendo uno que debería haber durado 36 horas para Pascua, Rusia rompió consistentemente sus promesas y continuó la ofensiva. Ucrania respondió de igual forma, montando más contraataques y probablemente anunciando todo el ataque del 21 de abril que llegó tan pronto como oficialmente terminó el alto al fuego. Aunque en primer lugar no se aplicó rigurosamente. Una de las explicaciones más consistentes para la incursión en Belgorod es que refleja la de Kursk, que permitió al ejército ucraniano reunir apoyo de la OTAN.
En esta ocasión, el enfoque se centra en conseguir más apoyo europeo, en lugar de directamente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la incursión y los devastadores ataques son una señal clara de que la prerrogativa rusa de poder mantener una presión constante sobre Ucrania podría estar resbalando una vez más. Inmediatamente después de los ataques, Putin anunció que estaría dispuesto a discutir los términos de un alto al fuego más duradero y que los rusos tienen una actitud positiva hacia un alto al fuego. Esto ocurre después de que Trump indicó la semana pasada que él y el resto de la administración de Estados Unidos abandonarían las negociaciones si no había una señal clara de progreso por parte de ambos lados del conflicto. En conclusión, Rusia enfrenta más problemas ahora. Sus líneas de suministro están bajo presión. Pierde más soldados cada mes y su economía está más orientada a la guerra que nunca. El presupuesto gubernamental de este año asigna más del 40% del financiamiento total del país a la defensa militar y nacional, superando los récords del año anterior. Esto se combina con aún más secretismo sobre a qué se destinaría el presupuesto, con un tercio de este clasificado como secreto o de máxima secrecía. Está claro que el Kremlin está enfrentando dificultades significativas para sostener su propaganda sobre el verdadero progreso de la guerra ante sus ciudadanos. Las exportaciones petroleras y de gas rusas están bajo presión por el uso de flotas sombra ilegales para evadir las sanciones occidentales, con petroleros desgastados y con fallas en el motor que pueden ser confiscados por potencias occidentales. La demografía del país también ha mostrado un peligroso déficit en la fuerza laboral disponible en medio de tasas de reclutamiento aumentadas y cerca de 1 millón de personas que abandonan el país para evitar dicho reclutamiento. En 2022, como tal, la presión aumentada en el frente es otro intento más del ejército ucraniano para fortalecer su posición de negociación. Esto es doblemente importante cuando el hombre responsable de negociarlos es Trump, quien parece solo querer seguir el poder y las declaraciones claras de este, independientemente de cuál sea la fuente real de este. ¿Qué opinas sobre cómo se desarrollará la incursión en Belgorod en comparación con la de Kursk? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Y no olvides suscribirte a The Military Show para obtener más noticias e información actualizadas sobre los conflictos en Ucrania, el Medio Oriente y en todo el mundo.